Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les doy un muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Siempre es una responsabilidad muy grande el que el Señor a uno le pida el poder exhortar su palabra. Aunque seamos pocos, aunque seamos muchos, la responsabilidad es siempre la misma. Pero le agradezco al Señor en esta mañana porque cada vez que el Señor a uno le pide que haga algo, uno aprende con eso. Siempre hay una lección grande en la vida de uno. Mis hermanos, antes de que pueda abrir la palabra al Señor, me gustaría orar. Así que le voy a pedir a cada uno que pueda inclinar su rostro para que podamos orar. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que tienes con nosotros durante toda la semana. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Y gracias también, Señor, por las pruebas que tenemos que pasar, porque nos ayudan a crecer y nos ayudan a conocerte cada día más. Señor, te suplicamos por tu presencia, por la presencia de tu Santo Espíritu, que nos guíe en el estudio de tu palabra. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Hermanos, en el Antiguo Testamento habían muchas profecías que hablaban acerca de la venida del Mesías. Habían muchas profecías, como dije anteriormente, que anunciaban la venida del Mesías, la venida de Jesús. Pero esta venida de Jesús no fue en cualquier momento, sino que tenía que ser en un momento exacto. Ni con premura, como dicen algunos, ni con tardanza, sino que tenía que ser en ese tiempo, en el tiempo que lo había designado el Señor. Y así lo dice Gálatas 4:4. Si vamos allí a Gálatas 4:4, Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice la palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando Dios lo había dicho así, de esa manera, cuando Él lo había estipulado. Me gustaría que ustedes pudieran escuchar, por favor, atentamente. Yo voy a leer algunas citas, pero son cortas, porque yo sé que cuando uno está sentado allí y la cita es muy larga, uno alcanza a captar solamente la primera parte y después ya como que uno se pierde. Entonces las citas son bastante cortas, un par de líneas que voy a leer un par de veces, pero son bastante interesantes porque apoyan lo que yo estoy diciendo. Y dice, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, que fue dicha allí, ¿se acuerdan? En Génesis 3:15, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel, ¿se recuerdan los que hemos estado aquí en el curso de Daniel? La profecía de las 70 semanas, ella decía exactamente cuándo iba a nacer Jesús, pero dice que la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron.
La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, aquí hay un poco de poesía, pero aquí viene lo importante: los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. No hay premura ni demora para los propósitos de Dios. Es decir, el tiempo de la venida del Señor tenía que ser en el tiempo que Él así lo había predicho. Y nosotros podemos ver, hermanos, en la vida de Cristo, que cada evento de la vida de Jesús fue planificado antes de su venida. El itinerario exacto también. Él seguía los planes que le revelaba cada día a su Padre. Vamos a ir viendo más adelante de qué manera pudo ser posible esto. Pero allí en Juan 5:30 podemos ver algo de esto. ¿Por qué? Por las palabras de Cristo. Juan 5:30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La vida de Jesús fue el desenvolvimiento del plan que había sido elaborado por el Padre antes de que Jesús viniera, antes de que el mundo fuese. Por eso constantemente Jesús decía a su Padre, Padre, hágase tu voluntad. Pero quizás ahora la pregunta que a nosotros nos asalta es: ¿cómo podía saber Jesús cuál era ese plan perfecto que había para Él? Recordemos, hermanos, que Jesús conoció este plan perfecto en el cielo, pero cuando Él era Dios, cuando estaba allí con el Padre, cuando Él se ofreció para venir a esta tierra. Pero ¿qué ocurrió cuando Él vino a esta tierra? Cuando Él vino a esta tierra, recordemos que Él vino de manera divina, humana, porque Él nació del Espíritu Santo. Pero Jesús jamás pudo usar un poder del cielo. Él en esta tierra fue completamente, podríamos decir, humano. Por algo se le llamó el Hijo del Hombre. Si Cristo hubiera usado tan solo un poder divino, su sacrificio en la cruz no hubiera sido acepto para que nosotros hubiésemos sido salvos. Él murió en la cruz siendo 100%, entre comillas, porque era divino humano, pero Él murió en la cruz siendo humano, habiendo pasado todas las perplejidades, podríamos decir, en esta tierra, pero soportando cada tentación, pero de manera humana. ¿Pero cómo lo hizo? ¿De qué manera? ¿De qué manera pudo hacerlo? Nosotros en la Escritura, nosotros podemos ver que Jesús tenía una íntima comunión con su Padre. Y eso, hermanos, queda demostrado, por ejemplo, allí en Marcos 1:35, nosotros podemos ver que Jesús se levantaba muy temprano de mañana y Él se iba a un lugar aparte de madrugada a orar con su Padre. Jesús era un estudiante incansable, un estudiante metódico de las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Él estuvo allí en el templo? Allí en Lucas 4:21 podemos ver en el capítulo 4 esta historia, cuando Jesús habla acerca de lo que decía el profeta Isaías, y Él al final que lee toda la profecía de Isaías acerca de Él, Él dice: esto se ha cumplido hoy día en mí, delante de ustedes. Jesús sabía que esas profecías hablaban de Él. Jesús sabía que había un plan para Él y que Él era el Mesías. ¿De qué otra manera Jesús podía saber todo esto? Porque Él
contemplaba la naturaleza. Él pasaba tiempo en la naturaleza, meditando en el Creador de esa naturaleza. Hermanos, esto es maravilloso. Y también el deseo de toda la gente, a nosotros el Espíritu Profecía nos da un poco de luz y nos dice que Jesús, cuando era pequeño, cuando se perdió de sus padres, ¿se acuerdan cuando habían ido a las fiestas y él se pierde y los padres desesperados lo buscan y él estaba en el templo? A esa edad, él estaba muy interesado en poder conversar cosas más profundas con los doctores de la ley. Pero miren lo que dice aquí, es algo muy interesante. Cómo su padre le fue revelando poco a poco cuál era su misión. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, fue la primera vez que estuvo allí. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía claramente su significado. Todo acto, escuchen, todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Tenía 12 años. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Se estaba revelando. De pequeñito, el Señor se interesó en querer saber de manera más profunda acerca de los misterios del Señor. Y de esa manera el Señor pudo ir revelando paso a paso cuál iba a ser su misión. En varias partes, hermanos, de la misión de Cristo, en sus años de ministerio, nosotros vemos que todo es como si hubiera pasado por un orden cronológico. Es como si hubiera habido un calendario para la vida de Cristo. Y esto es muy importante, es muy interesante. Juan 2:4, miren lo que dice. Juan capítulo 2, versículo 4. Esto es cuando en las bodas de Caná, María le pide a Jesús que pueda convertir el agua en vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Luego, en Juan 7, 6 y 8, Juan 7, 6 y 8, cuando los hermanos de Jesús querían que él fuera a la fiesta de los tabernáculos, pero Jesús, miren lo que le responde, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús sabía cada tiempo, cada momento. Juan 8:20 dice lo siguiente. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero al final de su ministerio, Jesús cambia y ya no dice, aún no ha llegado mi hora, sino que allí en Juan capítulo 12, versículos 23 y 27 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Luego, cuando estaba en el aposento alto, el mismo Juan capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y luego, cuando Jesús ora por sus discípulos, allí en el capítulo 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Al principio Jesús dice que su hora no había llegado y al final de su ministerio Jesús dice que su hora había llegado y la pregunta clave sigue siendo cómo Él sabía todo esto. Allí, hermanos, en el Ministerio de Curación nos ayuda en la página 380, nos ayuda un poco a comprender esto y dice que Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para Él y día tras día el Padre se los revelaba. Voy a volver a leer. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para Él y día tras día el Padre se los revelaba. Hermanos, el hecho de que se haya hecho un plan para Él, ¿eso daba por hecho de que Él lo iba a cumplir? No, porque Él podía elegir. Todos los días Él podía tomar la decisión de seguir o no la voluntad que le estaba revelando su Padre. La íntima comunión con el Señor le podía revelar a Él cuál era la voluntad del Padre en su vida. Pero si esa íntima comunión no hubiera existido, el Padre no hubiera podido revelar cuál era la voluntad de Él para su Hijo en esta tierra. Porque Cristo oraba, estudiaba incansablemente las Escrituras, tenía el vivo deseo de querer amar a otros, servir a otros, estar en comunión con otras personas, pasar tiempo en la naturaleza, meditando en su Padre. De esta manera, Cristo pudo saber cuál era el plan que Dios tenía para Él en su vida. Hermanos, el deseado de todas las gentes, página 121, dice lo siguiente, para que nos pueda ir quedando aún más claro esto. Las palabras "aún no ha venido mi hora" indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar, con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. Cuán importante, hermanos, es que Jesús pudo seguir todo el plan que había sido trazado por su Padre. Y Él permitió que Dios pudiera guiarlo a cada momento. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías que decían lo que iba a pasar. Y esto es conocido por todos nosotros. Salmos 22:18 dice, repartieron sus vestidos y echaron suertes. Salmos 69:21 dice, le dieron hiel y vinagre. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Todo esto se anunció. Nosotros nos podemos dar cuenta de que esto ya estaba escrito. Pero nosotros sabemos como cristianos que el destino, hermanos, no existe. ¿Por qué? Dios puede tener un plan para cada uno de nosotros,
Pero cada uno de nosotros va a tomar la decisión día a día de seguir o no este plan. Para Jesús no fue diferente, no fue distinto. Ese plan maravilloso que había en el cielo, cuando Cristo llega a esta tierra, podríamos decir que hubo como una amnesia divina para Él, y Él no se acordaba de nada porque Él era humano, había nacido de mujer. Pero en la medida que Él día a día pasaba tiempo con su Padre, día a día escudriñaba las Escrituras, día a día meditaba en las obras del Señor, en la naturaleza. Muy temprano de mañana oraba. ¿Se recuerdan, hermanos, que cada vez que volvían de un trabajo arduo que habían tenido en alguna aldea o en algún lugar después de muchas sanaciones, Jesús no se quedaba compartiendo con los discípulos, sino que Él se iba a orar, a pasar tiempo con su Padre? Esto, hermanos, esto es una gran lección. Pero esto no tendría, hermanos, ningún valor si es que yo me quedara hasta allí. Porque ahora la pregunta, podríamos decir la pregunta del millón, como decimos en Chile, debiera ser, ¿esto qué significa para nosotros? ¿Nosotros podemos sacar alguna conclusión de que había un plan en el cielo para Cristo cuando vino a esta tierra? Y que Cristo de manera humana pudo realizar, poner en práctica este plan divino. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? ¿Qué podemos aprender, hermanos? Porque quizás alguno de ustedes que está allí en su asiento puede estar pensando muy suspicazmente, pero Él era Jesús. Y yo soy Lucio, yo soy Patricia, yo soy Daniel, yo soy Eunice. ¿Y cómo podría hacer yo lo mismo que hizo Cristo? ¿Es que acaso podríamos hacer nosotros lo mismo que hizo Jesús? Hermanos, voy a leer nuevamente algo que leí hace un momento, pero solamente leí la primera parte en el Ministerio Curación. Yo leí hace un momento: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para Él y día tras día el Padre se los revelaba. Pero ahora viene la segunda parte, que dice así: así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Miren lo que dice aquí: son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. ¿Y por qué? Dice: dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían. Si pudieran ver el fin desde el principio y discernir, la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Aquí hay dos palabras, varias, importantes: depender, confiar. Y hay otro, hermanos, que dice que Dios nos guía a nosotros y que nosotros tenemos que escoger. Esto, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros también, por medio de la oración, del estudio de la palabra, también por situaciones providenciales de nuestra vida, porque a todos nos han ocurrido cosas y nosotros podemos aprender de ellas a través de la meditación, a través de la voz del Espíritu, del Santo Espíritu, hermanos. Podemos vivir, llevar a cabo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús no tuvo ninguna ventaja de la que nosotros podríamos tener. Y Dios, hermanos, tiene para cada uno de nosotros
un plan, pero va a depender de nosotros si nosotros queremos seguir o no ese plan. Pero debemos recordar algo, que nosotros no somos imprescindibles para el Señor. No. Si nosotros decidimos no seguir el plan del Señor, habrá otro que tome nuestro lugar. Habrá otro que quiera hacer la obra que hoy día nosotros no queremos hacer. ¿Dónde podemos encontrar este ejemplo? Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hay dos que son bastante, podríamos decir, importantes y conocidos por todos. Uno es el ejemplo de Esther, de la reina Esther. ¿Se recuerdan cuando había llegado un decreto y que todos los judíos iban a ser muertos? Pero solamente había una persona que podía intervenir y era la reina. Pero miren lo que le dice Mardoqueo, su tío, a Esther. Vamos allí, por favor, al libro de Esther. El libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos, 4, 13, 14, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses, Mardoqueo le está diciendo a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, Mardoqueo le dijo: si tú no hablas, si callas absolutamente en este tiempo, el respiro y la liberación va a venir de algún otro lado para poder ayudar a los judíos. Hermanos, como les decía en la mañana en la clase escuela sabática, el diablo siempre ha querido destruir al pueblo del Señor. Y en el Antiguo Testamento no fue algo diferente. En varias ocasiones, durante toda la historia, el diablo siempre quiso destruir al pueblo de Dios y esta no fue una excepción. Pero nosotros vemos que Esther tuvo dos caminos. O ella escuchaba la voz del Espíritu de Dios por medio de su tío Mardoqueo y ayudaba a todos los judíos y hacía su parte, que era ir e irrumpir y hablar con el rey, que eso le podía costar a ella su vida. O era la otra parte, quedarse callada y no decir nada, donde entraba la posibilidad también que ella podía morir. Pero ella escogió entrar en el plan de Dios que tenía para el pueblo judío. Y ella fue y habló con el rey. Como resultado, el pueblo judío no fue muerto. Y ella hizo la voluntad del Señor. Amén. Hermanos, hay otro ejemplo lindo en la Biblia también, que eso es como para mí es como una película, que es la vida de José. Hermanos, cuando José fue jovencito, él tuvo sueños y desde ya Dios tenía un plan para la vida de él. Él tuvo 2 sueños y uno de esos sueños fue que, ¿se acuerdan que él soñó con el sol, la luna y las estrellas? Y que todo esto se rendía delante de él. También soñó con las espigas. Ese manojo de espigas también se doblaba delante de él. Dios tenía un plan para él, un plan maravilloso para él. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a llegar la sequía, iba a llegar el hambre para el pueblo de Israel, porque el diablo quería destruir ese linaje, porque de ese linaje vendría Cristo Jesús. Hermanos, pero a pesar de que el diablo instigó en las mentes de los hermanos para que mataran a su hermano, Dios hizo provisión para él. Y cuando él cayó en esa cisterna no murió. Y desde ese momento, desde que él fue llevado esclavo a Egipto, para que Dios pudiese cumplir ese maravilloso plan que Dios tenía para él, había una parte que tenía que hacer José.
Y era mantenerse fiel a todo lo que había sido enseñado por él desde niño hasta jovencito. Y caminar con Dios diariamente, hablar con el Señor, meditar en todo lo que él tenía retenido en su mente y había sido enseñado por sus padres. Hermanos, si esto no hubiera ocurrido, si José no hubiera practicado, si no hubiera estado en comunión con el Señor, el plan del Señor para que José hubiera llegado a Egipto, eso jamás hubiera ocurrido. Acordémonos que él llega a la casa de Potifar y allí él es tentado y él fue fiel y no quiso dormir con esa mujer, pero producto de su obediencia, mis queridos hermanos, él es tomado preso. Alguien que quiere hacer la voluntad de Dios lo va a pasar peor. Pero acuérdense que allí en la casa de Potifar, él estuvo a cargo de todo. Es decir, él tuvo que estudiar allí administración. Supo cómo administrar esa casa. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para algo mayor. Porque él iba a tener que administrar todo el reino de Egipto. Y es tan linda la provisión del Señor que allí después, cuando ahí está en la cárcel, él pudo descifrar los sueños que tenía el copero, ¿se acuerdan? Con el panadero. Pero después que él le dice al copero todo lo que iba a pasar, el copero se olvidó de todo. Eso podríamos decir que es el gran pago después de haber hecho un bien, pero todo estaba dentro del plan de Dios. Porque si en ese momento hubiera eso ocurrido, con José no hubiera pasado nada. Podríamos decir que Dios hizo que el copero olvidara todo, porque no era aún su tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado nosotros mismos, Señor, ¿cuándo será mi tiempo? Pero mientras tú esperas cuál es tu tiempo, tienes que seguir siendo fiel a Dios, así como lo fue José. Y José, después vemos la linda historia que después puede llegar al palacio y salva a su pueblo de la hambruna que había en ese tiempo. Y vemos también que después todo el pueblo, toda la familia de José puede llegar hasta Egipto y puede ser, podríamos decir, guardada del ataque grande que quería hacer el enemigo contra ellos, que era matarlos del hambre, que su pueblo no subsistiera. Hermanos, todo esto tiene un mensaje para nosotros hoy día. ¿Tenía José algo algo que no podemos tener nosotros? No. Todos podemos hacer lo mismo que hizo José, que es la fidelidad y que es poder hacer cumplir el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sin duda, hermanos, que si nosotros estamos aquí hoy día es porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Hermanos, no solamente un plan personal de nuestras cosas que nosotros debemos decidir día a día. Los jovencitos tienen que decidir qué es lo que van a estudiar. Cuando van creciendo tienen que decidir con quién se van a casar. Más adelante hay muchas decisiones familiares. La compra de una casa, quizás en qué invertir, muchas cosas. La elección de nuestras amistades, que son muy importantes. Hermanos, si nosotros tenemos una vida, una comunión íntima con el Señor, y nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Dios, de una u otra manera, a través de personas bien intencionadas también muchas veces, nos van a dar buenos consejos, que son consejos divinos. Amén. Cada vez, hermanos, nosotros, como decía, si nosotros nos mantenemos en una comunión íntima con el Señor se va a poder revelar a nosotros y decirnos qué es lo mejor, cuál es la mejor decisión que nosotros vamos a poder tener.
Hermanos, como les decía anteriormente, si nosotros estamos aquí es porque Dios tiene un plan para nosotros de manera individual, con Él, pero también de manera corporativa. Dios tiene un plan con esta iglesia, pero si nosotros no estudiamos de manera profunda las Escrituras, como decíamos hoy día en la escuela sabática, no de manera superficial, de manera profunda, de querer encontrar a Cristo en las Escrituras, de querer encontrar el mensaje que Dios tiene en las Escrituras para nosotros. Si nuestra oración no es ferviente, si no hacemos pactos de oración con el Señor, de orar un par de veces en el día para poder encontrarlo a Él. Hermanos, si nosotros con sabiduría no pensamos en las cosas que nos han pasado en la vida, que deben de tener algún propósito para cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, meditando con Él, ojalá fuera en la naturaleza, ojalá tuviéramos tiempo para poder hacerlo y mirar la creación del Señor y que su gran creación pudiera hablarnos, que así como se crearon todas las aves, los animales, todo lo que nosotros vemos, Dios puede hacer milagros también en nuestra vida. Hermanos, Jesús pudo llevar a cabo ese plan maravilloso. Vimos el ejemplo de Esther, que estuvo allí dispuesta a querer colaborar con el plan de Dios. Vemos a José, que fue obediente y pudo escuchar la voz del Señor solamente porque Él caminó con Él. Y la pregunta para nosotros hoy día es, ¿qué te está diciendo a ti el Señor hoy día? ¿Qué es lo que debes hacer hoy día? Tal vez en la parte de tu trabajo, en la parte de lo que haces rutinariamente, tal vez estás tranquilo porque quizás el Señor te dio un trabajo o porque quizás el Señor te dio una estabilidad en tu retiro para que puedas estar bien económicamente o tranquilo, pasar tu vejez tranquila. Pero ¿qué te está diciendo el Señor que puedas hacer hoy día para Él, para su causa? ¿Cómo se están llevando a cabo los planes corporativos de esta iglesia? ¿Cómo podemos, unidos, llevar el mensaje al mundo? Hermanos, anteriormente a nosotros hubo muchas personas, muchos hermanos nuestros en el pasado que murieron por la causa del Señor. Pero hoy día nosotros no queremos hacer nada. Todo es pesar, todo es flojera, todo es como si nos estuvieran pidiendo algo muy grande para cada uno de nosotros, un esfuerzo muy grande. Muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo grande para llegar temprano en la mañana, para poder juntarnos, unirnos como hermanos a orar. Hermanos, hoy día es un tiempo de salir un poco de nuestra comodidad y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida hoy? Hermanos, el tiempo está cerca. Jesús viene. Y como pueblo, de manera individual y de manera corporativa, nosotros tenemos que llevar el mensaje. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión hoy día. ¿Y de qué manera lo haremos? El Señor nos lo irá revelando paso a paso. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi aporte? Mi hermano querido, pero si hoy día yo no tengo una comunión real con Él, si no oro de manera ferviente, si no tengo un estudio profundo de las Escrituras, ¿de qué manera Él me lo va a revelar? ¿De qué manera? Hermanos, si nosotros no lo hacemos, otros lo harán por nosotros. Pero es el privilegio que nos da el Señor hoy a cada uno de nosotros poder servirle con todo nuestro corazón. Es mi deseo, hermanos, que podamos orar más, que podamos congregarnos más,
en la medida de lo posible, que tengamos planes concretos para poder llegar a otros y que cada uno se sienta útil, independiente de la edad que tiene. Independiente, hermano, jovencito, con más edad, no importa. Pero esta iglesia, hermanos, me permito decirlo, es una linda iglesia. Hay personas con muchos dones, lindos dones, sobre todo de ayuda a otros. Y hoy día, hermanos, allá afuera hay un pueblo que perece, que se está muriendo muchas veces por falta de esperanza. Y nosotros tenemos la solución para cada uno de esos problemas. Amén. En el nombre del Señor, hermanos, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios todos los días. Y que ese plan que hubo para José, para Esther, para Jesús y para muchos patriarcas en la Biblia, que ese plan también pueda ser revelado a nosotros. Amén. Y que podamos saber, Señor, yo conozco tu plan, quiero participar de él, quiero ayudar en el desenvolvimiento de ese plan que tú tienes para mí. Señor, quiero hacer equipo contigo. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, gracias, Dios mío, porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, que nos das muchas oportunidades, Señor, a pesar de que muchas veces nos hemos desviado del plan que tú tienes para nosotros. Tú con tu grande amor nos traes de vuelta en tu grande misericordia para que nosotros podamos caminar contigo, Señor. No permitas que nos salgamos de ese plan que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a otros. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, en profundidad, para poder saber, Señor, cuáles son tus planes para mi vida. Ayúdanos, Señor, a orar de manera ferviente, Señor. Dios mío, para poder estar más cerca de ti. Señor Todopoderoso, que tu paz y tu bendición se quede con cada uno de nosotros. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.